Espéreme un segundo, espéreme un segundo. Usted nos dice... Esperas. Tranquilo, yo igual presento la rueda. Listo, buenas tardes, un saludo a todos los periodistas que nos acompañan en esta rueda de prensa donde presentaremos un nuevo proyecto de ley encaminado a combatir el acoso judicial contra periodistas y líderes sociales. El proyecto obedece a prácticas o leyes anti-SLAPP que son litigios estratégicos contra la participación pública. Para la exposición del proyecto nos acompaña el senador Rodrigo Lara, autor del proyecto, la reconocida abogada Ana Bejarano, codirectora del 20, un grupo de profesionales del derecho, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, convencidas de la importancia de la libertad de expresión para la democracia. Y María Paula Martínez Concha, asesora de la dirección de la Fundación para la Libertad de Prensa. Bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra al senador Rodrigo Lara para iniciar la presentación. Al final de la intervención, ustedes podrán hacer preguntas sobre el proyecto. Adelante, senador. Gracias, Nicolás. Bueno, primero que todo quiero saludar muy especialmente a la doctora Ana Bejarano, abogada y directora del 20, a la doctora María Paula Martínez Concha, subdirectora de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP. Bueno, hoy y saludar por supuesto a todos ustedes, apreciados periodistas que nos acompañan hoy en esta rueda de prensa para presentar un proyecto de ley que busca enfrentar el acoso judicial a los periodistas. A ver, vamos muy directo al grano. ¿Cómo logran los corruptos, los violentos, los bandidos, los paramilitares callar a la prensa? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo logran callar una investigación seria de un periodista? ¿Cómo logran evitar las denuncias de corrupción? ¿Cómo logran que se revelen los grandes escándalos del país? A través del acoso judicial, que siempre ha existido, pero que ha cogido una dimensión mayor en los últimos años. El acoso judicial tiene básicamente dos caminos: un camino vía acción de tutela y acciones civiles, y un camino vía acciones penales. Esto es particularmente difícil y duro de enfrentar en el periodismo regional, en donde vemos que esto se utiliza con muchísima frecuencia. Bueno, yo voy a ser muy breve en la presentación del proyecto. Simplemente voy a decir que hemos venido recogiendo firmas de personas o de congresistas, de todos los partidos políticos. Digamos, ha habido interés por parte de varios congresistas, desde la izquierda hasta la derecha. Ha tenido una muy buena acogida en la comisión primera, que es donde se va a tramitar, lo cual pues desde ya anuncia que va a tener un buen trámite o tiene unas posibilidades muy altas de éxito en el Congreso de la República. Este va a ser, junto con el proyecto de ley de desarme o de control del porte de armas, van a ser mis dos grandes prioridades en este último año del periodo legislativo. No me voy a demorar mucho presentándolo porque yo quiero que lo haga su autora, la doctora Ana Bejarano. Yo simplemente he contribuido en su lectura, con consejos, con observaciones, pero quien ha trabajado, quien le ha puesto el seso, quien lo ha sacado adelante y lo ha concebido es la doctora Ana Bejarano. Yo sí quisiera que ella diera una explicación mucho más amplia de la que yo voy a hacer. Y por supuesto, pues esto ha obedecido a la sensibilidad y a unos problemas que ha venido resaltando desde siempre la FLIP. Esto tiene básicamente tres partes. Hay una primera parte con definición, básicamente lo que es el acoso judicial, lo que es una víctima de acoso judicial, y luego esto se refiere en una segunda parte a unas modificaciones del Código General del Proceso. La idea simplemente es que el proceso no avance, porque, por ejemplo, nos explicaba Ignacio Gómez que a él lo han denunciado penalmente y civilmente, y como hay una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que dice que el daño, básicamente, cuando hay una difusión de información, se presenta en todo el territorio nacional, pues él, digamos, está en Bogotá y lo obligan a ir a Barranquilla, a desplazarse a Barranquilla, a presentar sus descargos en Barranquilla, lo cual básicamente lo que buscan estas acciones es agotar el ánimo, agotar económicamente el periodista y presionarlo para que simplemente desista, para que simplemente se rinda en su trabajo y en sus investigaciones. Ese es el proyecto, pues la filosofía y el propósito de este proyecto.
Y en segundo lugar, pues hay también una reforma a la ley 906 de 2004, que es básicamente una reforma al régimen penal para buscar esencialmente una terminación anticipada de las diligencias. Lo que se busca es que esto no llegue y no llegue muy lejos, porque generalmente a los periodistas los absuelven, pero después de muchos años de desgaste y de presiones judiciales. Y por último, una solicitud de formación judicial sobre acoso judicial a la Escuela de los Jueces, que es la Escuela Rodrigo Lara Bonilla. Eso es, básicamente. Entonces, pues le doy la palabra a la doctora Ana Bejarano, que con el 20 han trabajado y son los autores de este gran proyecto. Tiene la palabra, doctora Ana. Muchas gracias, senador. Gracias también a María Paula y a los periodistas que nos acompañan en esta ocasión. Sí, pues para explicar a fondo, pero rápidamente, de qué se trata. El acoso judicial es un fenómeno que viene incrementando de manera muy peligrosa en Colombia. Por supuesto, ejercer el periodismo en Colombia es peligroso, especialmente en las regiones, y se enfrenta con otras, digamos, obstáculos mucho más graves y gravosos para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Pero el acoso judicial en definitiva se convierte en un factor de censura y de silenciamiento, de intimidación, no solamente de los periodistas o de los medios de comunicación, sino de la información y de los temas importantes y relevantes para la discusión pública. En muchas otras legislaciones del mundo, especialmente en legislaciones anglosajonas, y ahora también va a existir una directiva de la Comisión Europea de Derechos Humanos, señalando que es importante tener formas procesales que detengan o que permitan plantearle al juez que se está usando el proceso judicial para silenciar temas de interés público. Y es muy importante esta definición porque, por supuesto, el acoso judicial no pretende o implica cercenar el acceso a la administración de justicia, ni la defensa del buen nombre y la honra. Nosotros en el 20 creemos profundamente que hay ocasiones en las que es posible y necesario defender el buen nombre y la honra, incluso hacerlo a través de procesos judiciales, cuando una persona es injustamente acusada de algo y eso afecta, por supuesto, la manera en que vive en sociedad y cómo se presenta ante los demás. De eso no se trata el acoso judicial. El acoso judicial se trata de silenciar temas importantes para el interés público que deben ser conocidos y que usualmente son conocidos a través de investigaciones periodísticas. En Estados Unidos y en las legislaciones anglosajonas que lo han adoptado, se le conoce, como lo dijo el senador, como litigio estratégico en contra de la participación pública. Entonces podemos entender que realmente está atado a temas de interés público que son relevantes para toda la comunidad. Por eso nosotros en el 20 creemos que es muy importante que Colombia lidere en América Latina la creación de leyes anti-SLAPP, es decir, que leyes que impidan que se instrumentalice a los jueces como mecanismos de censura. El acoso judicial es muy específico y tiene unos elementos específicos y por eso, repito, no va a ser un cercenamiento del acceso a la administración de justicia. Básicamente lo que estamos planteando o queremos plantearle a la comunidad jurídica también para que se abra la discusión es la propuesta de tres mecanismos que permitan evitar el uso de acciones judiciales solamente con el fin de silenciar. Es decir, cuando se hace acoso judicial, la persona no está buscando corregir, por ejemplo, información que se ha dado mal, que se ha planteado de manera inexacta, no está buscando develar verdades, sino al contrario, silenciar. Por eso vemos que entre el 70 y el 80% de las causas de acoso judicial en el mundo fracasan, porque no se busca con el proceso judicial corregir algún asunto, sino simplemente la misma existencia del proceso judicial se convierta en una tortura, en un constreñimiento, en una intimidación al periodista del medio de comunicación, incluso también a usuarios de redes sociales. Entonces, lo que buscamos es, digamos, que este fenómeno por lo menos tenga una definición legislativa, porque a nuestros jueces les cuesta muchísimo también entender y reconocer el acoso judicial si no está en la ley. Por eso nosotros también proponemos que este fenómeno se llame acoso judicial o litigioso, porque muchas veces los jueces y las jueces se molestan cuando dicen, ¿por qué me dice acoso judicial si no soy yo quien está acosando, sino quienes usan inadecuadamente el proceso judicial? Es cierto que el acoso viene precisamente del litigio, entonces buscamos que el acoso judicial tenga una definición legal y también frente a quién se usa este fenómeno principalmente, que es por supuesto periodistas, medios de comunicación, pero también organizaciones de defensa de los derechos humanos cuyas investigaciones se ven silenciadas a través de las vías judiciales. Y buscamos entonces
plantear prevenciones o conceptos anti-SLAPP en las tres jurisdicciones, que es la civil, la penal y la constitucional, con menor intensidad, como ya lo voy a explicar. En la civil buscamos que se haga una forma que la persona que siente que se está enfrentando con una causa infundada, que no se quiere aclarar ningún tema, que no se quiere sacar a relucir una verdad, que no se está defendiendo realmente el buen nombre y la honra. Cuando eso ocurre, pueda pedir que se haga una sentencia anticipada. Si el juez o la jueza declaran que hay una sentencia, que se puede hacer una sentencia anticipada, se genera una sanción que va directamente a la rama judicial, y esto va a resarcir también el uso inadecuado del sistema judicial. También buscamos, y esto les interesa a ustedes, señores y señoras periodistas, que se reconfiguren las reglas de competencia, porque hoy en día, y ustedes lo saben, un periodista en Popayán puede ser demandado en Barranquilla y un periodista en Cartagena puede ser demandado en Cali, y eso tiene limitaciones estructurales en el acceso a la administración de justicia de periodistas y medios de comunicación. Buscamos también que esas reglas de competencia, cuando hay alerta de acoso judicial, se pueda el periodista defender en la ciudad en la que vive. Y eso es muy importante para poder hacer una defensa realmente estructurada. Para el proceso penal, queremos también proponer que el fiscal tenga la capacidad de archivar el caso antes de que pueda tomar una decisión de si continúa o no, si percibe que están los elementos del acoso judicial ahí. Y eso también pues va a generar una conversación interesante entre el ente acusador y las personas que usan las denuncias, que muchas veces no ocurre nada con ellas y estadísticamente está probado, quedan ahí flotando en el sistema judicial por mucho tiempo, pero logran generar el efecto de silenciamiento e intimidación que buscan las personas que usan el acoso judicial. Y finalmente, como lo dijo el senador Lara, no queremos tocar la acción de tutela. Nos parece que en la acción de tutela, a pesar de que muchas veces se usa para silenciar, se ponderan adecuadamente los derechos del buen nombre y la honra con la libertad de expresión. Entonces lo que buscamos es que simplemente haya formación para los jueces de todas las jurisdicciones, por supuesto incluyendo el juez constitucional, sobre qué es acoso judicial y cómo funciona. Este, por supuesto, es un fenómeno sutil, y por eso es que es tan importante y tan efectivo, porque no queremos confundirlo con un cercenamiento al acceso a la administración de justicia. Eso es, por supuesto, no es lo que estamos planteando, pero en la medida que los jueces reciban formación, yo creo que podemos tener sentencias que sean más constructivas, también para que la comunidad jurídica reflexione en cómo usa el derecho y cómo se usa la tarjeta profesional y para qué se usa la tarjeta profesional. Creo que es una reflexión ética que también propone el proyecto. Maravilloso. Muy bien. Doctora María Paula, ¿quiere dar unos ideas? Muchas gracias, senador. Bueno, pues desde la FLIP nosotros coincidimos en la importancia de este proyecto, porque hemos venido documentando lo que ha pasado con diferentes periodistas que han sido o que han terminado varios años y todavía lo están algunos, enredados en litigios por su ejercicio. Y por supuesto hemos visto cómo eso afecta la libertad de expresión, y no solo eso, sino que termina afectando el derecho a la información de todos, ¿no? Cuando un periodista tiene que pasar 2 y 3 años o 5 años defendiéndose en un estrado judicial por aquello que escribió, así salga absuelto, lo que sucede, por supuesto, es un silenciamiento y una censura a la agenda que está cubriendo, y que además resuena en su entorno, en su medio y en quienes ejercen el periodismo como él. La FLIP comenzó a sistematizar dentro de las violaciones a la libertad de prensa el acoso judicial desde el año 2017. Y desde ese momento los casos se han doblado. En 2020 la cifra fue de 36 y contamos incluso allí un subregistro por demoras en la digitalización y pues el año también atípico que fue la pandemia. Hemos acompañado junto con el 20 algunos procesos, algunos de distinto tipo, ¿no? Algunos son denuncias penales por injuria y calumnia, algunas son demandas contra la honra y el buen nombre o tutelas. Hemos analizado qué sucede en los procesos individuales de los periodistas y qué significa tener que defenderse, y lo que hablábamos del desgaste y el tiempo, pero también qué significa para el ejercicio y para la información que todos y todas nosotras recibimos en campos específicos, ¿no? Si se trata de temas de corrupción, si se trata que
que es una de las tendencias, valga decirlo, o si se trata de otros temas u otros territorios donde se vuelva una manera de callar finalmente a los periodistas. Sentimos que el acoso judicial desestimula el ejercicio investigativo en donde sucede y es una herramienta que, como bien explicaba Ana y también el senador, necesita entonces, es una herramienta en contra de los periodistas que quiere limitar ese debate público y necesita entonces que los jueces y juezas puedan entender mejor el fenómeno y que haya un marco que permita que no escalen y que puedan estos periodistas tener una manera de protegerse contra esta actividad, ¿no? Que conocemos y también gracias a lo que llevamos haciendo desde 2017, lo que hay en la jurisprudencia internacional sobre esto, y por eso compartimos la urgencia que en Colombia se desarrolle un proyecto como el que está en curso. Muy bien, muy claro, muchas gracias. No sé si hay preguntas de los periodistas. Quieren, pueden levantar la mano y vamos dando la palabra. Pompilio ya está levantando la mano. Hola. Hola, Pompilio. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Pompilio. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tanta simpatía, senador, existe a nivel de Congreso con este proyecto? Pompilio, yo lo veo bien. Yo empecé a recoger firmas ayer. Empecé con la Comisión Primera de Senado y de Cámara y ha tenido muy buena acogida. Entonces, le auguro éxito al proyecto en las comisiones primeras de Senado y Cámara. Si nosotros sacamos de las comisiones primeras, el proyecto tiene una probabilidad muy alta de ser aprobado por el Congreso en pleno. Yo lo veo bien, la verdad. Ojalá, senador, porque recordemos que el mayor acoso viene prácticamente del sector político. Absolutamente, lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Para ese objetivo fue diseñado este proyecto, para que los políticos no puedan acallar a la prensa, para que los corruptos no puedan desestimular la labor investigativa de la prensa y para proteger el ejercicio de este oficio tan importante. Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola. Hola. ¿Hugo? Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, Nicolás, y buenos días al senador y a todos los invitados y a los colegas. Le habla Hugo Mármol de Red Noticias del Caribe desde el municipio de Tierra Alta. En esta mañana un cordialísimo saludo. Bueno, primero que todo agradecerle al senador por la iniciativa, porque realmente, sobre todo los periodistas de provincia, a veces sufrimos ese tipo de acoso. Y no solamente ese tipo de acoso, sino también el acoso de la pauta, porque para nadie es un secreto que acá en la provincia, pues nosotros los periodistas independientes tenemos que subsistir o sobrevivir. Y a veces en las grandes compañías, como ha sucedido en el caso específico de la multinacional Cerro Matoso en Montelíbano, pues a veces se utiliza este medio para presionar un poco a los periodistas. Justamente quería saber, al margen de este proyecto de ley, senador, si usted tiene conocimiento, y la FLIP creo que sí lo tiene, de unas amenazas acá en el sur del departamento de Córdoba a unos colegas, y qué tipo de ayuda de pronto a través de usted como senador de la República se puede, digamos, implementar para estos periodistas que están amenazados acá justamente en el sur, en Montelíbano, en Puerto Libertador específicamente. Gracias, senador. Pues yo con mucho gusto puedo acompañar las denuncias que usted presenta ante los órganos de control, más precisamente ante la Fiscalía.
con mucho gusto las puedo llevar y puedo solicitarlo desde mi despacho y desde mi credencial puedo solicitar unas investigaciones más, con mi credencial puedo solicitar unas investigaciones rápidas y que se cubra este asunto rápidamente, pero quisiera dar la palabra a María Paula Martínez sobre el tema de la pauta. Gracias, senador. Sí, en efecto, la FLIP desarrolla un proyecto que se llama Pauta Visible, en el que identifica cómo esa es otra manera también de censura y es otra manera de atacar a la libertad de expresión. Y en la medida que investiga ese proceso también, por supuesto, documenta que periodistas, por la pauta, por el sistema de cupos publicitarios y por la presión que pueden ejercer sobre todo en municipios en los que hay pocos medios y esos medios están muy cerca de los círculos políticos, eso termina afectando de manera individual a los periodistas y muchos de ellos que reciben amenazas. Entonces, ese acompañamiento se hace desde el área legal de la FLIP. En efecto, tenemos conocimiento de lo que pasa en Montelíbano y estamos acompañando algunos de esos procesos que los periodistas han dado a conocer a la Fundación. María Paula, si quiere, y Hugo, si les parece, yo podría también mandar una carta desde mi oficina solicitando información sobre el trámite de estas denuncias. ¿Les parece? Usted me las puede, lo que tengan al respecto me lo pueden hacer llegar, María Paula, y Hugo me lo hace llegar, por favor, por conducto de Nicolás. Yo con mucho gusto mando un derecho de petición ley quinta preguntando por el trámite de estas denuncias que usted ha hecho, si le parece. Perfecto. Sí, señor. Ya la FLIP tiene conocimiento específicamente y puntualmente en el caso de Montelíbano y Puerto Libertador. Claro que Muy bien. sí. Me manda esa información y yo mando un derecho de petición ley quinta. Perfecto. Listo, ahí va otra pregunta. Hola Nicolás, sí, con Cintia de Red Más Noticias. Hola, Cintia. Es que no sé si tal vez no lo escuché o no me queda claro la verdad, cómo el proyecto va a buscar que se desintensiven estas demandas contra investigaciones periodísticas y cuál es la sanción o no sé cuál es la sanción que se contempla. La verdad no me queda claro. Gracias. Ana te lo explica con gran detalle. Cintia, pues lo que estamos buscando no es que no se pueda acudir al sistema judicial, porque eso por supuesto sería inconstitucional. Lo que estamos buscando es que una vez se usen las acciones judiciales, los jueces puedan decir, ojo, esto es acoso judicial y por ejemplo en el caso civil, que es donde estamos viendo las consecuencias más gravosas y más intensas y más inmediatas para la libertad de prensa, pueda decir, así no se usa el proceso, termino anticipadamente el proceso. Entonces, en el caso civil, lo que estamos planteando es que uno pueda pedir una sentencia anticipada, es decir, que el proceso termine antes. Y si se declara aprobada esa causal de sentencia anticipada, y qué pena pues estar hablando japonés, pues yo sé que este procesal es difícil, pero eso es lo que estamos planteando, se sanciona a la persona que fue declarada, digamos, culpable de acoso judicial y tiene que pagar. En este momento estamos planteando una multa de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para que esa plata vaya al sistema judicial, porque también es una forma de resarcir. Alfonso Luna se le quedó prendido el micrófono. Es una forma de resarcir también ese uso inadecuado del sistema judicial. En el caso penal, lo que estamos dándole al fiscal es la posibilidad de él mismo vaya a declarar, esto es acoso judicial y por eso archivo el caso, por eso archivo la diligencia. Esas son las dos manifestaciones que estamos buscando, sentencia anticipada y archivo de las causas, porque por supuesto el juez tiene que estudiar y ver si es o no acoso. Muchas veces no es acoso, no siempre es acoso. La gente tiene derecho a defender su buen nombre, la gente tiene derecho a acceder a la justicia y ese también es el debate que estamos planteando. Mira, Cintia, el tema es simple. Por ejemplo, a ti te meten una demanda para reparar daños al buen nombre, una acción civil. El abogado mañoso o el corrupto se dedican a mantener vivo artificialmente ese proceso durante mucho tiempo. En eso consiste el acoso, en desestimular tu ánimo y tu voluntad de investigar porque te mantienen permanentemente
presionada a través de un proceso. Y lo alimentan artificialmente a través de memoriales, solicitud de práctica de pruebas, audiencias, te citan, te presionan. Usan el derecho como un arma para callar tus investigaciones. ¿Qué busca este proyecto? Que antes de adelantar todos esos trámites, el juez tenga una ventanita para decir, un momentico, aquí no hay pruebas, esto es una demanda temeraria, y lo que yo leo de acuerdo con la definición que está plasmada en esta ley de acoso judicial y de víctima de acoso judicial es que lo que busca el demandante es callar a este periodista. Es decir, tú le estás dando una ventanita para que el juez, en lugar de tener que adelantar todo el proceso, se pueda salir por esa ventanita y terminar anticipadamente el proceso. En las demandas civiles y en el proceso penal exactamente. Son ventanitas para evitar todo el desgaste de un trámite, porque como lo señalaba muy bien Ana Bejarano, estos procesos generalmente terminan en nada, pero terminan en nada después de 4, 5, 6, 7 años de permanente acoso, de permanente asedio al periodista. Y como veíamos, como el daño puede presentarse en cualquier parte de la geografía nacional, los abogados mañosos te demandan en La Guajira y te obligan a Cintia a viajar permanentemente a La Guajira, a coger un avión, a ir a responder cualquier interrogatorio, audiencia, práctica de pruebas, hasta que tú dices, ya no me aguanto más esto, yo mejor dejo tranquilo a estos corruptos para que no me sigan molestando ni fastidiando la vida. Eso es básicamente. Tecno K8. ¿Qué quiere decir Tecno? Hola, buenos días. Hola. Álvaro Ortega Porto, yo les estoy informando desde el municipio de Planeta Rica, en el departamento de Córdoba. Por circunstancias estamos aquí ubicados. Yo quiero retomar el tema que plantea Hugo Mármol desde el municipio de Tierra Alta, porque es una situación bastante compleja la que vivimos los periodistas independientes, y ese tema judicial empieza cuando incluso funcionarios públicos hacen trizas un derecho de petición bien fundamentado que se le presenta como medio de comunicación o como periodista a título personal. Allí empieza la dificultad. Y yo aprovecho la presencia de la representante de la FLIP porque ahora les voy a hablar como víctima. Yo vengo siendo víctima de amenazas contra mi vida, contra la vida de los integrantes de mi núcleo familiar. Incluso me ha tocado salir a veces en momentos inesperados del lugar donde pernocto. Y lo más doloroso es que buena parte de esas amenazas de muerte provienen de los funcionarios públicos contra los cuales uno ha hecho denuncias públicas y denuncias formales ante la Fiscalía, ante la Procuraduría, ante la Contraloría. Pero lo más doloroso es que precisamente en algunos casos, por no decir en todos, esos funcionarios públicos de determinado rango o nivel administrativo acogen la influencia con amigos o familiares que están vinculados a estas dependencias y vuelven trizas. Colombiano mínimo por un año. Entonces, yo creo que este es un tema que la FLIP debe analizarlo mucho. Particularmente yo envié mis denuncias porque están en la Fiscalía y las envié con copia a la FLIP. Hasta hoy estoy esperando yo una respuesta de la FLIP y de otra organización de periodistas. Y esta es una situación que estoy viviendo no este año. Ya yo tengo un tiempito de estar con esta situación y entonces todo termina en las famosas medidas de seguridad, de acompañamiento y todo el cuento. Pero entendamos, y lo voy a decir con mucha franqueza, aquí en la zona del San Jorge hacer periodismo es complicado porque aquí convivimos desafortunadamente con los grupos al margen de la ley, como el Clan del Golfo, como los caparrapos ahora mismo. Entonces, a eso le sumamos la actitud que asumen los representantes del Estado que deben de alguna manera garantizarle los derechos a unos. Entonces yo quiero plasmarles esa inquietud a ustedes, aprovechando pues la gentileza que ha tenido el senador en cuanto a de alguna manera apersonarse
de estos hechos. Y eso conlleva ¿a qué? A que los que trabajamos periodismo independiente optemos en un momento dado por quedarnos quietos, porque uno subsiste, y bien lo dijo Hugo Mármol, uno subsiste o sobrevive medianamente es con lo que uno produce, y el núcleo familiar de uno depende de lo que uno produce. Entonces, imagínense ustedes con cuánto esfuerzo hace uno periodismo independiente en esta sección del país, en medio de tantas situaciones, y también con el manejo amañado, el manejo con un criterio de interés personal, familiar y grupista que ejercen la mayoría de las dirigencias políticas en el departamento de Córdoba. Muy bien. Muy bien. ¿Puedo decir algo, senador? Aprovechando lo que nos interpela el periodista Álvaro. Pues primero tomo atenta nota del caso ya lo hice aquí mientras hablaba, para verificar con el área legal si no ha habido una respuesta oportuna, por supuesto, al acompañamiento en las denuncias de amenaza, que las haya, y que podamos en lo más pronto posible entrar en contacto de nuevo y rastrear y evaluar en qué va este caso que nos comentan desde Tierra Alta. Yo creo que es importante, aprovechando los comentarios que han hecho algunos periodistas, y es cómo estas dos formas de amenaza se pueden cruzar, ¿no? Quienes nos han contado de las presiones políticas no necesariamente son acoso judicial, son las amenazas, digamos, más clásicas que pueden ir por redes o a su casa o a su teléfono, ¿no? Que son las amenazas contra el ejercicio periodístico, de los que la FLIP lleva documentando 25 años, cumple este año, y las otras que son cuando los periodistas van a los estrados a defenderse tras ser demandados por reportajes, por investigaciones o por sus columnas de opinión. Ambas necesitan de un escenario institucional que proteja la libertad de expresión, que garantice la libertad de expresión. Y nosotros, por supuesto, vemos con preocupación cuando los agresores o quienes agreden, pues hacen parte de, o son funcionarios públicos, hacen parte de la fuerza pública, como hemos visto también en el marco del paro. Entonces, pues precisamente proyectos como este lo que hacen es permitir que ese ambiente se fortalezca y que haya más garantías desde lo institucional, y eso nos deja también a organizaciones como el 20 o la FLIP tener un escenario, digamos, más propicio para llevar también y acompañar y denunciar lo que esté pasando contra los periodistas, los y las periodistas. Muy bien. ¿Tiene otra pregunta? Que hable Nacho. Hola, Nacho. Hable. Listo, yo creo dos cosas sobre lo que decía Paula. Una que efectivamente esa es una necesidad que hay que hacer, pero la otra es que la FLIP ha asumido ese trabajo sin que sea propiamente su misión, con el apoyo de Ana y con otros apoyos, acaso tan significativos como el de ella, pero puramente con trabajo voluntario. Digamos que hoy en día el departamento legal de la FLIP pues trabaja con una infraestructura pequeña para el tamaño del lío precisamente que se está apuntando en este proyecto. Es decir, las demandas son muchas y la infraestructura para defendernos es muy poca. Para eso está el 20, Nacho. Por eso, exacto. Por eso el 20 es una hija de la FLIP. Porque claro, pero el 20 va a estar hasta aquí muy pronto, estamos. O ya está hasta aquí. Ya estamos. Exacto, yo creo que lo que hay que hacer es crear, pues sí, hay lo que podemos llamar un ambiente, un medio ambiente de libertad de expresión, pero a ese le hace falta mucho más voz que en defensa de periodistas. John Vivas.
Gracias, Nacho. Hola, buenos días para todos y para todas. Desde la ciudad de Pasto, la pregunta es la siguiente. Tengo entendido que el proyecto también tiene como población objeto a los líderes y lideresas sociales. En el departamento de Nariño, pues se han presentado denuncias de acoso judicial frente a esta población y desafortunadamente, aunque los casos de los periodistas son graves, pues de todas maneras, nosotros por lo menos tendremos a nuestros medios de comunicación, aunque sea para hacer las denuncias. En cambio, los líderes y lideresas de las zonas más apartadas, por ejemplo, aquí en el departamento de Nariño, se encuentran totalmente solos. Frente a esta población, a los líderes y lideresas, ¿cómo actúa el proyecto para garantizar su debido proceso, su debida defensa y sus garantías? Ana. Sí, hemos visto además una cosa preocupante que hemos documentado también con la FLIP y es que confluyen muchas veces en los homicidios de lideresos y de líderes sociales, una persona que es tanto líder social como periodista, porque por supuesto, y ustedes lo saben, a veces pues el ejercicio del periodismo también tiene un sentido pues, de liderar causas sociales. Entonces, digamos, ha pasado mucho con las radios comunitarias. Y por eso nosotros quisimos en el proyecto, en la definición, porque si usted se fija, dice, ¿qué es acoso judicial y quiénes son las víctimas de este fenómeno? Y en las víctimas de ese fenómeno, por supuesto, incluimos, y es una tendencia a nivel mundial, que no es solamente periodistas, no es solamente medios de comunicación, sino también defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, ¿por qué se acosan judicialmente? Yo creo que obviamente no es la amenaza número uno que ellos enfrentan. Ellos enfrentan pues la persecución de facto contra su vida y contra su seguridad. Pero también se trata de silenciar a través de vías judiciales a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, a las personas que lideran este tipo de causas. Y por eso es tan importante que si lo único que quedara del proyecto fuera la definición de acoso, y de sus víctimas, eso ya sería suficiente para que los jueces y las juezas empiezan a tener un diálogo con este fenómeno tan permeante y tan efectivo en la realidad, en la práctica. Por ejemplo, en redes sociales, esto se ve mucho también, el acoso judicial es muy frecuente en las redes sociales. El que uno ve o uno se encuentra con personas que tienen una audiencia muy grande, muy importante, que logran, digamos, tener un efecto importante en denuncias, en asuntos políticos, desde las redes sociales, desde su tribuna de redes sociales, que son acosados de la misma manera como son acosados los periodistas. Aquí entrarían también bajo esta protección. Sí, pero yo también creo que es importante que no demos el mensaje de que el acoso judicial sirve para silenciar también. Es decir, cuando estamos luchando contra el acoso judicial, no queremos entonces que se pueda empezar a castigar las intervenciones de personas en redes sociales, porque realmente hay que usar las redes sociales de manera responsable, especialmente si uno tiene muchos seguidores. Y la gente debe seguir siendo capaz de defender su buen nombre de la honra. Digamos, no estamos tampoco defendiendo que se acabe esa balanza tan importante para la democracia. El acoso judicial es una cosa específica y excesiva. Si yo salgo y digo, por ejemplo, en redes sociales que una persona es un asesino y no tengo ninguna prueba de eso, y lo que quiero es dañar su buen nombre y su reputación, pues ahí no es, si esa persona me demanda, eso no es acoso judicial, porque debo usar mi micrófono de manera responsable. Se mantienen, digamos, todas las circunstancias de la injuria y de la calumnia, básicamente. Eso no se modifica de ninguna manera, es decir, no se modifica la protección al buen nombre, que sigue siendo un derecho constitucional. Lo que se castiga es la demanda o la denuncia temeraria, la manipulación del sistema judicial a silencio. Por eso yo creo que es importante que lo que hablábamos ayer de los principios, es decir, de que el interés público esté por encima del privado para juzgar qué es periodismo, que la opinión esté separada de la información, etcétera. Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y ojalá los jueces y juezas lo reciban así. Exacto, que yo también creo que es que hay que hacer pedagogía ahí, porque pues con todo el respeto por los jueces y magistrados, eventualmente hay mucha ignorancia sobre el ejercicio periodístico.
Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Quién más quiere preguntar? Pero sería importante, me gustaría conocer, porque es que todos estos temas deben ir ligados también a una corresponsabilidad. Y particularmente, ¿qué contempla el proyecto en relación precisamente con ese tema que se acaba de anotar, y es el cumplimiento de los principios del periodismo? Porque es que una cosa es la libertad de expresión, otra cosa es el ejercicio del periodismo. Pues no, o sea, yo ahorita le doy la palabra a María Paula. Este no es un proyecto que busca establecer estándares legales sobre el oficio periodístico, y yo creo que esa es otra discusión. No estoy diciendo que yo personalmente no crea que deban existir, pero este proyecto de ley lo que busca es formular trabas o obstáculos para que el acoso judicial no siga existiendo. Pero realmente no, digamos, ese es otro debate que me parece más complejo. Yo sé que Nacho ha tenido ese debate muchas veces en su vida y seguramente María Paula también, y es si deben existir estándares legales que regulen el oficio periodístico. Y eso que implica para la libertad de prensa, yo sé que eso existe en otras legislaciones en el mundo, o si entonces debe ser más bien una cosa gremial, que sea una cosa pues que el oficio se autorregule. Digamos, yo creo que esa es una discusión más profunda. Yo estoy actualmente en un taller precisamente sobre eso, y ahí es donde pensaba llevar el proyecto para que lo discutamos en instancias de autorregulación, proyectos e iniciativas para Colombia en materia de periodismo. De acuerdo con ambos, y creo que es importante aclarar que este proyecto de ley no entra a revisar el oficio o cómo es que los periodistas están haciendo su reportería, ¿no? Esto, o tal vez sobre lo que pregunta el periodista Álvaro, tiene que ver más con ese debate abierto y complejo sobre la calidad periodística, la calidad de la reportería, y que de más en más apuntan a lo que dice Nacho sobre la autorregulación, que es un nombre que incomoda, que entre los medios, cada vez que llaman a la regulación, a la autorregulación, pues se prenden las alertas sobre cómo esto puede amenazar la libertad de expresión, ¿no? Porque lo que queremos son garantías y no regulaciones. Pero la autorregulación es uno de los debates abiertos cada vez que hablamos de desinformación, de lo que sucede en redes, de la responsabilidad o la diligencia mínima que debe tener un periodista, que también es responsable de una voz pública y grande y de una audiencia a quien le responde, ¿no? Sabemos que el periodismo, por supuesto, sí está llamado a la veracidad y a publicar información veraz, cosa que la ciudadanía no. Es decir, yo puedo mentir en redes sociales y eso tiene un castigo. Yo puedo decir que la Tierra es plana en redes sociales, vayan y busquen a los terraplanistas, pero el periodismo tiene una responsabilidad de la veracidad, ¿no? Pero este proyecto, creo, y como está formulado, no tiene ese resorte, no entra a revisar ni asuntos de veracidad ni de calidad periodística, sino de protección precisamente y de garantías a ese ejercicio, y a que los periodistas no tengan que desgastarse siendo procesados por sus reporterías, manteniendo algo que han repetido varias veces, y es que pues si hay un proceso sobre injuria y calumnia, la persona que se ve afectada sigue teniendo el derecho, por supuesto, a reclamarlo, ¿no? Y acudir a la justicia para eso. Simplemente identificar aquí cuáles de esas prácticas no son porque haya una afectación al buen nombre o hayan realmente calumnias, sino que están buscando es callar al periodista y están buscando es que no continúe con unas investigaciones que afectarían o de las que no quieren que se sepa, quieren silenciar. Entonces creo que el asunto de la regulación para el oficio es un debate, como decían los compañeros, que se extiende y que pertenece, digamos, a otra esfera que sale del proyecto. Tal cual, eso es muy delicado que lo hagamos nosotros desde el Congreso. Mejor que ustedes lo hagan internamente y se autorregulen. Yo le sumaría solamente que aunque estoy de acuerdo con María Paula y Nacho, Álvaro tiene un punto, y es que la gente que consume los medios de comunicación, la comunidad y la sociedad, sí está pidiendo, yo creo que a gritos, autorregulación, y por eso a veces los jueces exceden, porque es que el juez es humano y el juez también vive y se despierta y toma café y lee el periódico, y me parece que este ejercicio periodístico es excesivo y que no hay nadie que lo controle.
entonces se sienten como llamados a controlarlo. Yo creo que eso es cierto y sí tiene relación con el acoso judicial, pero pues es un fenómeno, una cosa que yo creo que se debe resolver de otra manera. Listo, perfecto. Entonces, agradecemos a todos los periodistas por su participación, a Ana Bejarano, a Ignacio Gómez, a María Paula Martínez y al senador. Y ya vamos a enviarles el comunicado y la grabación quedará en Facebook. Igual les haré llegar el link del video. Entonces, muchas gracias a todos y esperemos que este proyecto salga adelante para proteger pues, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión. Muchas gracias a todos. Gracias, Bien, gracias. chao. Gracias, Ana. Gracias, María Paula. Gracias, Contreras. Gracias a todos los periodistas que nos acompañaron. Chao. Gracias. Muy amable. Hasta luego.